And now we come to the talk entitled Low-Cost Non-Invasive Biomedical Imaging. Current medical imaging has problems. It is expensive, it is large, rarely preventively used, and Actualmente el procesamiento, el diagnóstico por imágenes médico tiene varios problemas. put in a dead salmon and they can get a signal from brain activity from it. There's Por also ejemplo, problems in the software as tiene well. varios problemas hasta el punto que se puede poner un salmón muerto y tener un registro de actividad cerebral. Mess can be solved with a Hay también problemas en el software. called open ¿Cómo se puede resolver todo esto? This will tell En la us. técnica de tomografía, A big round of applause for Jean. Thank you. tomografía de impedancia eléctrica. Hello, everyone. Today Hola a I'll be todas. talking about an open source route for biomedical imaging. Hoy voy a hablar sobre una That's in ruta open source para electrical impedance tomography. Not many people have heard of tomografía de it. Why it seems like it's important to impedancia eléctrica. First of all, there we go. I'll just give you the vision of what it would be like if Les voy a dar una visión access to cheap. de cómo sería si todo el mundo tuviera Now, you only get images diagnóstico por imágenes that's gone wrong. And fácilmente accesible. moreover, you only actually get to use these tools when something has gone wrong. Normalmente hoy en día Country, when solo you're se enough obtiene acceso a estas tecnologías cuando algo anda mal y en el primer and mundo. have access to these technologies. That's a very limited number of Cuando estás en un hospital y tenés acceso a estas tecnologías. Es muy poca gente eso. So if you want Y lo peor de todo es que es muy difícil de hackear. medical physics is an amazing field, but it would be very hard to do so because you don't have a $3 million MRI scanner sitting in your garage. Maybe No, you no, do, but no se that's- tiene not many una people. máquina de If we did 3 have millones de dólares en el garage. imaging, Entonces es muy difícil de do hackear. preventative scans. So you'd wake up in the morning, you'd take a shower, the device would be quietly imaging your body, would warn you when the slightest little thing went Es wrong. muy you'd be difícil machine learning acceder a over it. It'd be wonderful for tomografías healthcare. preventivas. So that's the vision of what biomedical imaging could be. And the other La point visión is es la sometimes we que move forward todas las personas puedan faster acceder en when we cualquier share the momento. information. Hay I veces que las cosas se mueven más rápido cuando people didn't tenemos really la share información information between compartida. each other, and I think that inhibited science from moving forward. So sharing Y is caring. en algunos momentos cuando no se permitió compartir información, today eso I'm ha going to go through a few different things. paralizado I'm el going to go desarrollo through the current científico. biomedical imaging technologies. Hoy vamos a ver I'll give you an introduction la to visión electrical que impedance presenté, vamos a ver I'll go cómo through the funciona open source el diagnóstico por electrical imágenes hoy en impedance día, tomography una project. introducción Then I'll go through a la tomografía de applications impedancia that we could eléctrica, apply it to, vamos a mostrar el and proyecto then I'll suggest a few different next steps that we can de código go abierto into, because by no means is it finished. y vamos a ver qué se puede hacer en el mundo, Right now we en have four different los países en desarrollo. main existing imaging modalities. Your MRI scanner, Hoy en día hay which is a wonderful tool. 4 It's diferentes huge, modalidades de usar una expensive. resonancia The most commonly used magnética. imaging is actually a CAT scanner, which sends X-rays through your body, which is ionizing radiation, which Hoy en día is se mandan, bad for you because it causes cancer. se mandan In the long run, if you rayos get por too el cuerpo que many of dan those que scans. ionizan And las it's actually células. the first scan that you'll get when you go into the emergency room. It's the most commonly Y eso es used. lo que se usa siempre And que as we se all va a know, we've got those brain urgencias. images that come from the ultrasound of fetuses. La segunda Wonderful imagen tool, es except la for de the scattering. unos Due to sound, gets scattered when you have different density materials next to each other. And not exactly an imaging modality, but a very important los métodos diagnósticos que se usan diagnostic technique is EEG. el cuidado prenatal, So etcétera. you might ask, how do we classify these right puedes now?
Se puede preguntar uno we cómo have se three main clasifican types of estos resolution: métodos. spatial, contrast, and time. Podemos usar Spatial resolution is basically la resolución especial determine two different objects from each other. que se utiliza para distinguir Contrast dos resolution objetos is diferentes soft tissue or subtle differences in tissues. y And muestra time las diferencias resolution, as en it los sounds, tejidos. is, how things El contraste que muestra time and diferencias how quickly en los you can tejidos, do these el images tiempo que together. se Your utiliza CAT entre las scan, diferentes imágenes, your basic machine in a hospital costs $1 to $2.5 million. los costes que muestran, por ejemplo, que las máquinas más básicas que se encuentran en los hospitales cuestan varios millones. Quiere decir que no te pueden regalar uno por Navidad, que puedas usar todos los días. An MRI, say your average 3 Tesla magnet with its own Por helium ejemplo, quenching chamber, no less, una máquina de as resonancia well magnética. as dedicated technicians and experts who can actually read the images. Again, $3 million. Cuesta $3 millones entre las máquinas y los expertos que pueden leer las imágenes, When it etc. does something at this very high spatial resolution, it actually takes 4 minutes and 16 seconds, which is a really long time to take to do this wonderful spatial resolution image. Y se necesita mucho tiempo para usar estos métodos. Average cost about $115K, not too El bad. ultrasonido It's pretty minimal health risks. no daña la salud, es rápido, pero igual caro. Y el EEG But it is still very useful. es Your average medical muy- EEG system is $40K. muy útil, pero Of some open source EEG projects, which are pretty cool. y existen incluso algunos proyectos de código abierto que son muy interesantes. Radiation of CAT scans is actually the biggest cause of radiation. La radiación de CAT es Radiation in the United States. la que causa mayores daños. Medical imaging modalities onto a graph. Y aquí he puesto en un gráfico todas las modalidades juntas, comparando los diferentes Like X-rays or CAT scans are great for looking los for distintos descriptores, por ejemplo, el tiempo, el costos, etc. water on the lung. Tuberculosis huge in third world countries. Massive problem. You don't actually need super high spatial resolution to be able to detect it. No se necesita una resolución espacial súper alta para detectar. And time resolutions. On the optimal goal of all of this, I put non-invasive electrophysiology El objetivo ideal de todo esto sería and high time resolution. una técnica no invasiva Ion activation, or basically what cells donde se pueda medir activación de los iones done in an invasive manner, o la comunicación entre células, que hoy en día solo se hace de una forma invasiva. called electrical impedance tomography. And Entonces hoy voy a hablar de una nueva técnica que se llama so what is it? Okay, basically you send AC currents through the body, say a 50 kilohertz current, and that will take different routes based on what tissue there is. So it might go around some cells and straight through others, and that's really important. Esto es una técnica que va a tomar diferentes rutas Muscle is one thing that you could do, a través de las diferentes células and differentiate, say, y se puede diferenciar from la grasa de otros tipos de tejidos. different impedance spectra to the healthy tissue. So as Y you algunos tejidos tienen do, diferente espectro de impedancia what it is it's like a simulated. respecto a otros tejidos. You get some salt water. The body is 80% water, as you might know. You get some meat or vegetables. You put it inside, and then you use that to image. So we have current flowing through all these different directions, and we recreate an image. Right now, it's used for lung volume measurements. Hoy en día se utiliza para medir el volumen de los pulmones, There's a paper on gestural recognition that just para medir la masa corporal de grasa y de músculos, papers, para hacer reconocimiento prenatal, para medir paper on hemorrhage detection for el grado de llenado del estómago, de la vejiga, in para detectar cáncer de mama o de riñón, hemorragias, etc. works. And you might ask,
Great, that sounds amazing. Te puedes preguntar, bueno, suena estupendo, ¿y por qué no lo usamos hoy en día? Well, yeah, it's really an R&D technique right now. Bueno, es una técnica que está en desarrollo. Its spatial resolution seems pretty limited. La resolución espacial es limitada, está limitada por el número de electrodos, pero voy a discutir unas potenciales, unas maneras en que podría mejorarse. We don't need it to be useful because Quizás no necesitamos una mejor nothing about it is expensive. espacial, espacial para que funcione. Yeah, it's non-ionizing, so it's non. Y lo bueno es que no ioniza las células. Advantages and disadvantages. Quiere decir que tiene ventajas y desventajas. Remind you Os voy a recordar MRI scan looked like at this. cómo se veían las primeras resonancias magnéticas. It looked pretty crappy in 1970. Se veían muy mal en los 70 y ahora son increíbles. In a 3 Tesla MRI scanner. This is what early EIT looks like. Y eso es como se ven las tomografías de impedancia eléctrica, las más And what will it look like in a few years? primitivas. I don't know. Y no sé cómo va a ser en los próximos años. It gives you a pathway that EIT could take too. Quizás vemos en el desarrollo de las resonancias cómo podría ser Project is obviously open source. lo que salga de estas técnicas. PCB design done El Open EIT Project, el proyecto de tomografía de impedancia eléctrica abierto, real time. It also has produce, da software y hardware de código abierto, un diseño de código abierto, firmware abierto, todo abierto. that's a yeah. So ¿Cómo se reconoce una imagen? electrodes and what Y you aquí do is varios electrodos kilohertz current through every combination of those 8 y electrodes. se mandan electrodos, se mandan For each luces por diferentes electrodos. you can see En la izquierda puedes ver basically what you're doing. You know where the electrodes are positioned cómo funciona, sabes cómo están posicionados los electrodos. going horizontally. Cuando ves los valores subiendo desde un lado y del otro, See, it's getting a low resolution image. lo que ves es una imagen de resolución baja. If you use many views, Si juntas varias imágenes, entonces puedes reconocer una imagen. the radon transform, that's what it's called. Esa es la transformación de radon. Send lots of current through these slightly different angles. Se mandan varias señales desde diferentes ángulos y Convert it. si se invierte, se reconoce una imagen. It's a really common image processing library to do this. Usamos Like image yourself. una biblioteca de reconocimiento muy común, It is exactly the same as what you do with a regular image. pero lo que dice es exactamente lo mismo que se dice con una imagen normal. So this is the PCB design. Este es el diseño del hardware. So basically it has a few different Básicamente tiene varios usos. Tiene se pueden conectar 8 electrodos, which is quite un nice. Amcortex M3 Has a dedicated DFT engine. y tiene un motor Transform in real time, DHT quite nice. que es muy útil. To easily reprogram it. It Se puede reprogramar de manera fácil. Se puede conectar a una batería. data off. And if you want, you can also flip it to Bluetooth mode. Incluso se puede utilizar el modo Bluetooth para recoger las imágenes. Be asking, En este momento se puede preguntar uno si es seguro jugar con eso, que es una muy buena pregunta. it is Que la respuesta es sí, lo es. C60601-1 guidelines. Hay algunas And basically, recomendaciones de cómo usarlo en humanos. open EIT is less than 10 microamps, which is great because that's well within their guidelines. Que muestran que se usan menos de Other things that are completely 10 legal, say, I don't know if you've micrograms, que es seen the TV ads for those ab stimulators that stimulate your muscles. They're about 15 to 20 milliamps. mejor que varias For reference, cosas que están en el mercado y son legales. so some of you might have used them already. Cosas que incluso alguno de vosotros usáis en este momento. More current than what we're putting through to image the body here. This is what the dashboard looks like. Esa es la imagen. Instruction. You can connect to serial at baselines. You can obviously adjust sliders. Se puede The area that ajustar para ver qué área queremos ver. around
however you would like to. Se puede... This is what it looks like when you reconstruct something. Y eso es como se ve cuando se reconstruye algo. Which is a pot of water with a cup in it. Que, por ejemplo, ahí arriba veo un vaso de agua. In each of the pictures I move Y si lo ves en cada uno de las fotos, lo moví para ver la reconstrucción. again. This might not be wowing you with the resolution. Esto no, como veis, probablemente no tengáis el efecto wow. See if we Es can normal. make this go. Oop. Yeah. Voy a mostrar cómo funciona. Real-time video demonstration. Aquí hay una demostración en tiempo real, en cómo voy moviendo el vaso Hopefully you can see on para acercarlo a los sensores, y veis cómo se va reconstruyendo a tiempo real. There we go. Move to the bottom. Y lo muevo para abajo, You can see it over there. y ahí lo podéis ver. Y ahora arriba. See it over there. So that's a basic proof of principle. Esa es una muestra de funcionamiento muy básica. So yeah, the first MRI scan of human lungs wasn't that amazing. Este sería el primer MRI. That you use it for. La primera resonancia magnética de unos pulmones no fue increíble y esta fue la primera de esta técnica, que bueno, puede ser mucho mejor. Scans on. Basically, you send different frequencies through this time. It's called multi-frequency electrical impedance tomography. Mandando diferentes frecuencias al mismo tiempo A sweet potato. And se hace esta técnica multifrecuencia get these different spectrums. They're different. y se obtienen diferentes espectros. They're quite obviously different. But yeah, you can also just simply classify it. And on the left, you can see where the water is, the apple is, the sweet potato is. A la izquierda se puede ver claramente dónde está la manzana, la patata, When you detect cancer. y eso es básicamente lo que haces cuando detectas un cáncer. That's what I did. But maybe Entonces eso fue lo que hice, look at the other papers and see what they did, because they pero did better than me. quizás deberíamos mirar otros papers para ver qué es lo que hicieron, que quizás lo hicieron mejor que yo. Spatial and temporal resolution using this technique, 200 micrometers, less than 2 milliseconds, which En este otro paper that I listed on usan 200 graph at the start of the talk. The downside here is that it was an intracranial array, so it was under the skull. So very Este otro paper a lot more electrodes. I only used 8. He used usa 66. You can see electrodos intracraneales. the potential is there. So how should we use it first? What's a nice ¿Cómo, fruit? What about, cómo deberíamos hacerlo primero? ¿Qué sería lo más fácil de hacer? I believe 4 billion people don't have any access to medical imaging. No Yo MRI. creo que hay 4 millones de personas Cheap to mass produce, super portable, super low. que no tienen acceso a ningún tipo de imagen, ni tomografía computada. Be a great place to start. Y eso sería un lugar genial para comenzar. Go back to this image again. Voy a volver a esta imagen. So tuberculosis affects a lot of people in the developing world. El tabaco afecta a muchísima gente en el tercer mundo, Pulmonary edema is water on y the no se necesita una técnica súper avanzada para detectar un cáncer de pulmón you can quite easily see o un edema pulmonar. present or the different conductive Se puede ver fácilmente of el volumen presente dentro del, the not so working lung. entre un pulmón que funciona y un pulmón que no funciona tan bien. So what should we do? Los siguientes pasos, to make it better? ¿qué deberíamos hacer para que esta técnica sea mejor? EIT to make it better. If you want to innovate, again, that's the GitHub project. Just Si quieres innovar, está el proyecto en GitHub. has a seed in the middle. Who knew? I do. Eso es un aguacate y tiene una semilla en el medio. So I see the two ¿Quién lo hubiera dicho? forward as one would be this low cost biomedical imaging for the developing world. You could just stick with the static imaging reconstruction. Para hacer algo de bajo costo en el mundo en desarrollo, se puede utilizar para imágenes estáticas y reconstrucción. So my suggestion for that is why don't you just use a water bath and stick the body part of interest in a body of water, because water gets rid of a lot of it's called a contact impedance problem. Or on the Mi sugerencia sería science front, utilizar un advancing baño en agua. option,
which would be measuring both high spatial resolution and high time resolution. So that's the non-invasive electrophysiology solution, and that would be super awesome. There's a couple of ways forward to do that. Hay dos maneras de hacer eso que quiero nombrar. So roughly there's physical configuration improvements. Se puede mejorar la configuración física. There's things that you can do to improve the spatial resolution. Lo que se puede hacer para mejorar la resolución espacial. Las que se pueden hacer para mejorar la resolución temporal. At the end that I thought I'd mention, which is write functionality. So we're using very small currents to read an image. Cuando se usan What if we pumped the current up a little? Pequeños zonas para las imágenes. Think non-invasive deep brain stimulation in a focused way. That would be very, very cool. Eso sería muy bueno. So, contact impedance. Major problem right now. El mayor problema en este momento es la impedancia de contacto. Hay una solución conocida. Common mode rejection. Should be done. Haven't done it. That means that it will work on when you just attach se pueden subir el número de electrodos. Have some capacitance and different amounts which kind of interfere with the measurement that you want to make. Porque Very accurate and just of your body. los electrodos podrían interferir con la medición que quieres hacer. There's a way to remove that. That's well ¿Qué known. manera de? Entonces lo que hay que buscar es una manera de quitar esa información de los electrodos, Improvements just increase the que number of electrodes. sería Now you've just improved the resolution. eso, más electrodos darían mayor resolución, Another set of next steps. y meter el cuerpo en agua mejoraría Mathematical side. la resolución. I mentioned that I use linear back projection, which Con una mejor reconstrucción matemática se podría mejorar la resolución espacial. CAT scans with X-rays. That's exactly what they do. However, it makes some appalling assumptions like current moves in straight lines. That is not true. Pero cuando en este momento se hacen asunciones acerca de lo que leemos Maxwell's equation. que no son verdad. Current bends around objects. It works in 3 dimensions too, which might not be all that surprising, but it needs to be solved for those 3 dimensions, which is why you just need to solve Maxwell's equation. Pero los cuerpos funcionan en 3 dimensiones, no solo en 2. Y eso se debería introducir. Solutions that get higher. Debería haber soluciones matemáticas que mejoran la resolución. Now, mention this awesome new technique. Ahora me gustaría mejorar nombrar esta gran técnica nueva. Acousto-electrical tomography. You might remember the FBI rule from high school. Quizás os acordáis de la regla del FBI de la escuela. There'll be a force. Now, that force, say it's vibrating with 50 kilohertz, that's the AC signal that you're sending through. Now you have a vibrating compression wave. That's sound. You can pick that up with a little piezoelectric element. And that's actually a focus of work. From that you can get really... Ese sería un punto en el que se podría trabajar, Because, as I mentioned earlier, pero sound como nombré antes, So you would also get the electrical impedance tomography se information. podría usar la información de la tomografía Why not? acerca de la sensibilidad de los tejidos combinada con el MAET para mejorar la herramienta. From how you, every combination of electrodes just ends up having a less dense number in the middle. You can also do something as simple as También se puede hacer algo tan simple como that you send through. If you're game to do that, this is a kind of gory picture. mejorar la electricidad. If they're really troubled by their problem, which they are, Hoy en día, personas con epilepsia tienen muchos problemas. brain opened up and they stick this array. Van al hospital y abren su cerebro y le ponen electrodos Leave it open for a week. y lo dejan abierto And por try to induce una semana sleep deprivation. e And then they intentan measure the, mejorar las cosas con falta de sueño locate the foci or where they're going to do surgery to e intentan encontrar el lugar en que tienen que hacer una operación. if you could do
pero sería mucho mejor si pudiera hacer con algo no invasivo. Y esto sería posible si se mejorara esta herramienta o esta técnica. Sería un siguiente paso. Y también me gustaría mencionar que se puede escribir más funcionalidad, más funciones. Ha habido un artículo este año de alguien que estimuló neuronas mandando electricidad a través de un disco. Lo interesante es que se puede estimular neuronas de manera no invasiva. No se sabe de qué manera se puede usar de manera concreta, pero se sabe que funciona en determinadas frecuencias. Y se pueden estimular las neuronas en esa área y controlarla, lo que es muy impresionante y crea muchas preguntas. Esos son algunos posibles siguientes pasos. Está claro que creo que es muy interesante. Y espero que ustedes piensen lo mismo. Quizás pueden mandarme un email o apuntarse a mi lista de mail. Si existe algún proyecto, me gustaría que se me pusiera en contacto. Probably of the next version, which would have 32 electrodes. Sign up to the mailing list. Si a alguien le interesa comprar un kit, por favor que se ponga en contacto conmigo. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos de la cabina de interpretación. Han oído la charla de métodos de diagnóstico por imagen no invasivos y de bajo costo. Si tiene feedback, por favor, escriban a @c3lingo o con el hashtag C3T en Twitter. Una pregunta. Al comienzo decía, imaginemos un mundo donde esto esté disponible para todo el mundo cada día. Y la verdad que me da un poco de miedo pensar en eso. Pensar que voy a ir a la ducha en la mañana y que tu bañera te va a decir que tienes una pequeña cosa dentro de tus pulmones. Muchas gracias por la pregunta. Hay mucha gente a la que no le gusta pensar en términos de privacidad, sobre... Si con cualquier avance científico viene un gran peligro, siempre puede ser usado para el bien o para el mal, y es responsabilidad de nuestra sociedad decidir para qué lo va a usar. En parte, la idea de hacer todo esto de una forma open source es para darle la chance a la gente que lo use como quiera. La siguiente pregunta. Tengo un par de preguntas de Internet. La primera es, ¿cuáles frecuencias se utilizan? ¿Y qué tipo de cosas se ven? Sobre la pregunta de qué tipo de curvas se ven, normalmente se usan ondas S y depende de para qué lo vas a utilizar. Mencioné la técnica con multifrecuencia que usa un montón de frecuencias diferentes. Y si quieres utilizar diferentes formas de onda,
Eso es algo que nadie ha hecho hasta ahora y que debe ser interesante. Entonces, si lo puedes hacer, genial. Otra pregunta. Tengo una pregunta técnica. Asumiendo que no vas a usar para tejido humano ni de ninguna... You mean increase ¿Cuál- the cuál- resolution or reduce it? ¿Cuál sería el límite de la resolución espacial? Si no vas, Oh, yeah. asumiendo que no estás usando tejidos humanos. So, Eso sería yeah, so aumentar la resolución espacial. next steps that ¿Cuál sería el límite? one of them is magnetoacousto-electrical tomography because you get two different Una de las types of information, which you could formas sería con to form a higher magneto, image. So that's one way. And if que esa sería una de las you worry formas. about human safety, Y si no te tienes que preocupar por just turn the power up. la That will also work. porque sea un tejido humano, por la seguridad del humano, las respuestas simples sería aumentar la corriente. Signal Angel for one short one, please. Yes, I have another Otra pregunta from a doctor this time. de internet de un doctor. Are any clinical studies that compare the pulmonary edema diagnostics with EIT to ultrasound? And why don't we just work on cheap ultrasound instead? Comparando diagnóstico de edema pulmonar Ultrasound gives different entre information, ultrasonido y and it has DET. a problem of the sound scattering. So it's a different type of information, which has different pros and cons. And La pregunta es por qué no se I think people should make, gasta más dinero en desarrollar ultrasonidos mejores. and I would like to see the hybrid modality come together. La respuesta es que lo interesante sería Distinction with EITs. desarrollar una solución híbrida. Okay, then microphone 2, please. ¿Otra pregunta? Talk. My question, Muy buena charla. Mi pregunta so es, far you always need direct contact to the electrode, right? So it has to be either direct contact or in water. Is there any way to detect ¿es necesario tener un contacto directo con agua? contact? So maybe if the object is in air or ¿Sería posible utilizar esta técnica si no hay contacto con el huevo, con agua? Me gustaría, no, esa es la respuesta más breve. any research on making it happen? ¿Hay investigación en hacer que funcione? X-rays. They Em, work wonderfully. La respuesta es sí, puedes usar rayos X, funcionan bien a través del aire, But if you use them, pero, I mean, you do increase your chance of cancer. So don't use. pero eso aumenta la probabilidad de tener cáncer, lo cual hace que no se use con tanta frecuencia. Thank you. And I think we have time for one more from... La última pregunta. Yeah, my question would be, maybe I've missed it, but what's the order of magnitude for cost? So would this be, ¿Cuál es la magnitud, el orden de magnitud de los costes does the industry para implementar esto? possibility to make money with? Y si la industria ve la posibilidad de ganar dinero con ello. The sort of these early like R&D papers. Yeah, they Todos could esos- be applied, and you could make money with Esos it. artículos absolutely. There's no component in there. podrían ser usados para ganar dinero. More than a couple of cents. I suppose a Cortex M3 costs a couple of dollars. And I mean, I don't know what your budget is. Yo but, creo que lo más yes, barato I podría think you costar un could par de use dólares. this, without any problems. There's nothing. Se podría montar en un espacio de hacker sin problemas. Microcontrollers are becoming cheaper and cheaper. Y como vemos, los microcontroles se están volviendo cada vez más baratos, así que no hay problemas. Signs from the sidelines, so I think I can take another question from 2, please. ¿Otra pregunta más? So far you have showed us images of 2D Nos ha planes. mostrado Yeah. What about volumes? Yeah. imágenes de Yes, so there's work dos of formas. solving for volumes using finite element models. Imágenes de 2 dimensiones. ¿Cómo sería el tema con volúmenes? I just, and you can do that. Básicamente se puede hacer. Just did the shortest Básicamente yo hice version that was available. la forma más fácil de reconstrucción de imágenes, que es reproducción de plano. So absolutely, you can do it in 3 dimensions. Sí, por supuesto se puede hacer en 3 dimensiones. So I'm very sorry we are out of time. The queue... Lo siento, estamos ya sin tiempo. Speaker just right now. The next talk La siguiente charla is in about 15. va a ser en unos 15 minutos.
Also in English. See you Y then. va a ser también en A inglés. big round of applause for our speaker. Y muchos aplausos. La gente aplaude en este momento.